Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, un proyecto que ya conocéis, pero que siempre recuerdo. Es un proyecto iniciado y propulsado por Somos Estupendas, pero que ya tiene, bueno, una identidad propia y este año estamos justo pues, en los primeros episodios del podcast, un año más en esta segunda temporada, así que qué ilusión. Y también qué ilusión grabar este episodio que creo que es pues bastante diferente a otros que hemos hecho. Y para hablar de diferente, creo que nadie mejor que Víctor Amat es la persona con la que hoy tengo el enorme placer y honor de charlar un ratito para hablar de un concepto suyo que a mí me llama mucho la atención y a la vez me hace como sentir un poco empoderada desde mi parte psicológica. Así que esa es un poco la razón por la que estamos aquí. Ahora hablamos de ese concepto tan suyo, pero primero quiero dar la bienvenida a Víctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, muy contento de estar aquí, qué bueno. Qué bien, pues yo contentísima también. Seguro que hay muchas personas que nos escuchan y dicen, "Ah, qué guay este episodio", y a mí es que me lo parece. Ya no lo hemos empezado todavía, pero ya siento que es uno de esos que diría, qué curioso, quiero como escucharlo. Y es que vamos a hablar de psicología punk. Este concepto tan de Víctor, cuando yo lo descubrí, pues para mí como tan transgresor, ¿no? Tan revolucionario, pero a la vez tan real, me atrevería a decir. Entonces, quizá empezaría este episodio por ahí, por explicar qué es para ti esa psicología punk, de dónde nace, qué es. Bueno, aquí hay dos historias, ¿no? Hay una historia, si quieres, que es la historia, el storytelling de cómo nace el concepto de psicología punk, y luego, si quieres, hay una estructura detrás de eso que sería más teórica, ¿no? Diríamos que en la historia de la psicología punk es tan sencilla como que y participé en una charla TED. ¿Sabes? Las TED típicas, TED Talk. Y hice una charla TED, pero yo lo que no sabía es que eso tiene muchísimas normas. Eso es una movida muy americana y entonces tiene un montón de normas. No me podía mover, no podía decir palabrotas, no podía hacer no sé qué. Y entonces hice la charla y me salió bastante bien, pero un amigo que estaba allí de público me dijo, hostia, tío, no te he reconocido, ¿no? Estabas súper comedido. Y dijo, oye, ¿por qué no haces esta charla como tú la harías, no? Y entonces él buscó un bar y hicimos la primera charla que se llamó Punk o Punk Talks. Los Punk Talks que nacían un poco para llevarle la contra a las TED Talks, que son como políticamente muy correctas. Entonces hicimos estas Punk Talks en varios bares, en diferentes ocasiones, éramos varios ponentes y lo que hacíamos era rajar pues de algunos aspectos de la psicología popular que, bueno, que muchos conceptos que han ido como inoculándose en la cultura popular como si fueran ciertos y nosotros lo que queríamos era desmitificar todo eso. Entonces ahí nace, queríamos la palabra de la psicología punk o el concepto de Víctor como psicólogo punk. Pero diríamos a un nivel epistemológico lo que hay ahí es también el deseo un poco de rebeldía, ¿no? De ir un poco en contra precisamente de eso que te decía, en contra de lo que es el pensamiento que todo el mundo tiene, como si la psicología solo pudiera ser de una manera, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un gran error, porque las personas somos tan diferentes, pues que hay personas que les va un tipo de psicología y personas que les iría bien otro tipo de psicología. Y entonces yo me abanderé con este rollo un poco contracultural mío, y empecé pues a comunicar de esta manera y ha tenido bastante éxito. Quiero decir que la gente parece que sí que había gente que necesitaba una psicología más punk. Vale, bueno, qué interesante la forma en la que surgió, ¿no? Como esa charla como muy rígida, como con muchas normas, y que incluso otra persona fuera la que te dijera, esto no eres tú, ¿no? Eh, Claro, es que fue una risa porque mi colega me decía, joder, tío, o sea, hasta guay, o sea, podéis ver las dos. Quiero decir que si cualquiera de las personas que nos está escuchando va al canal de YouTube, busca Víctor Amat y puede ver las dos. Puede ver la TED Talk, ¿no? Donde hago la presentación de una manera bastante formal
luego puede ver dónde nació la psicología punk y entonces con una cerveza en mano puede ver otro Víctor Amat haciendo la misma, si quieres, la misma presentación, ¿no? Es muy divertido, es como ver al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Ujú, claro. ¿Y qué se cuenta, Víctor, en la psicología punk? Es decir, ¿el mensaje de la psicología cambia de alguna forma o es solo la forma, valga la redundancia, lo que cambia en ese mensaje o en ese contenido? Mira, yo no he inventado nada, es decir, hace muchísimos años cuando empecé en el mundo de la psicología, yo empecé haciendo hipnosis ericksoniana, la hipnosis de Erickson, y me quedé súper pillado con las cosas que hacía Milton Erickson en los años 60, 50, 60, 70. Yo quise estudiar eso, me quedé tan enamorado que dije, yo tengo que hacer lo que hace este tío, ¿no? Y a través de, diríamos, de formarme en todos esos aspectos, encontré la escuela de Palo Alto, la famosa escuela de Palo Alto, que todo el mundo en la universidad estudiaba el libro de Paul Václavic, aquel de, ¿no? De la teoría de la comunicación humana, ¿no? El típico libro de Paul Václavic que yo siempre digo que es el libro más infumable, o sea, el más difícil de leer, ¿no? Pero yo estudié mucho y en profundidad a la escuela de Palo Alto, a Paul Václavic, y intentaba encontrar la gracia de cómo ellos estaban intentando hacer la psicoterapia. Ellos le pegan un meneo a la psicoterapia en los años 70 y la construyen de otra manera. Yo quería hacer eso. Entonces me formé en el modelo de la escuela de Palo Alto. ¿Qué es la psicología punk? Bueno, es el modelo de la escuela de Palo Alto puesto en el siglo XXI, si quieres, en nuestro mercado español, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo transmitir cosas que Paul Václavic y sus colaboradores explicaron de manera un poco, si quieres, un poco filosófica, pues llevarlo un poco al lenguaje cotidiano, ¿no? Yo creo que si me pudiera atribuir a mí mismo un mérito, diría esto, es como ser capaz de explicar algo complejo de una manera más sencilla, ¿no? Y eso es punk, quiero decir, lo punk es tocar tres acordes, ¿sabes o no? Hacer canciones que lo peten con tres acordes. Al final la psicología son tres acordes, no es una sinfonía. Ujú, ya. Y esto justo también es como ese mensaje que a mí cuando te descubrí más me confrontaba, ¿no? Como siento que como psicólogas o como psicólogos hemos ocupado como una posición súper encorsetada, ¿no? Como con un rol súper definido y súper elevado acerca de cómo tenemos que ser y de cómo ha de tener y de cómo nuestro discurso ha de ser, ¿no? Como muy elevado, como muy profesional, como muy Mm, científico, como muy técnico, como muy riguroso. mm. Como si perder ese rigor también fuera, con la pérdida de ese rigor también fuera a perderse em, la fuerza de ese mensaje o de ese contenido, ¿no? Claro, yo creo que confundimos rigor con formalismo. Es decir, Ujú, es verdad que, o sea, yo nunca hubiera podido ser un psicólogo normal, ¿no? Soy un tío de la calle, entonces, bueno, tengo una psicología un poco de la calle, he sido portero de discoteca, ¿no? Fui portero de discoteca muchos años, fui boxeador y portero de discoteca. Eso te da mucha psicología, ¿no? Y pienso que yo nunca hubiera podido ser un psicólogo formal al uso de estos que llevaban fulares y cosas así. Eh, y entonces yo creo que no es falta de rigor. O sea, no hay falta de rigor en el discurso. Lo que hay, si quieres, es una pérdida o una deconstrucción de la formalidad, ¿no? Como decir, no hace falta ser tan formal. Es que yo te digo, a ver, yo me siento delante de una psicóloga o de un psicólogo y se me pone en plan formal y me da risa como diciendo, pero tío, o sea, relaja el culo, no, decía mi abuela, relaja el culo, ¿no? Hemos de ser capaces de transmitir autoridad aún siendo muy cercanos. Pone la bata, entre comillas, la bata te aleja del paciente, no te acerca al paciente, ¿no? Lo digo entre comillas, no lo digo, luego habrá gente que me diga, pero yo llevo bata y tal. No, 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 no. Es decir, este aspecto de formalidad que nos oculta detrás de la bata, detrás de la mesa, ¿no? Con unos diplomas detrás, yo creo que esto te aleja muchas veces del sufrimiento humano, ¿no? Eh, mm, la ruptura de lo punk está en esto, oye, deconstruyamos estos aspectos formales que son superfluos y vamos a conectar con la experiencia de la persona, ¿no? Vamos a agarrar a la persona del corazón, ¿no?
Wow, qué guay esa última frase, como agarrar a esa persona del corazón. Em, a esto es a lo que me refería justo antes, cuando empezaba el episodio hablando de que no puede llegar a liberarnos, ¿no? De que para mí también supuso como dentro de mi liberación o de mi proceso de liberación como psicóloga y de ese encorsetamiento, estuvo también este discurso, ¿no? El hecho de preguntarme el porqué de lo políticamente correcto dentro de la psicología. Y es que dentro de la psicología siento que hay mucho de lo políticamente correcto, de cómo tienes que hacer, de cómo tienes que ser, de qué tienes que hacer o de cómo tienes que hacerlo. Y siento que eso, por un lado, el hecho de plantearnos otro modo más cercano, más cotidiano de trasladar la psicología puede acercarnos a esa persona, ¿no? Pero a la vez también a nosotras como profesionales, dado que además, pues justo son las personas que ahora mismo seguramente nos estén escuchando, puede liberarnos, ¿no? Porque no nos vemos forzadas o forzados a llevar ese rol perfecto, a estar hablando todo el día de una psicología teórica, de manual, sino que es, bueno, soy humana tratando de hacer artesanía con ese corazón ajeno, pero no soy más que eso, ¿no? Y puedo enfadarme y puedo mandar a la mierda a X cosa, ¿no? Y puedo no utilizar una frase demasiado Mr. Wonderful, que es como otra de las partes, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la atención de ese huir, de esa psicología más Mr. Wonderful, más rosa. Por decirlo de algún modo, y también una de las preguntas que yo tenía es esto, el ¿qué perjuicios sientes que o crees que ha tenido esa psicología más Mr. Wonderful? Bueno, ha hecho un daño tremendo. Es decir, fíjate, en estos últimos 20 años, donde ha acampado a sus anchas esta psicología aparentemente positiva, ¿no? Donde había un buenismo aparente, ¿no? Como decir, las cosas son buenas y detrás de las dificultades siempre hay algo bueno, hay un aprendizaje. Y eso, fíjate, si ha hecho daño, que estamos ahora en un momento social donde la gente está más jodida. Es decir, estamos en una cultura, si quieres, con cierta abundancia en nuestro país, porque claro, no voy a hablar de cómo están en Argentina, ¿no? O de cómo están en Gaza. Estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de Cataluña, de España, de etcétera. Y entonces es un momento de cierta abundancia, a pesar de que hay dificultades, obviamente. Y en un momento de cierta abundancia es cuando la gente está emocionalmente más destrozada. ¿Y por qué? Pues porque la gente se cree que tiene que ser feliz todo el día. Y la gente se cree que tiene derecho por nacimiento a ser feliz. Y esto es una gran cagada. Esto es un error. Es decir, al final, la vida comporta momentos de gran sufrimiento. Y para poder valorar la felicidad, yo tengo que ser consciente de que la vida también trasciende un sufrimiento. En la profesión del terapeuta, yo no sé el psicólogo o la psicóloga en términos científicos, no sé, habrá gente con ratas haciendo laboratorios, pero el terapeuta, el psicoterapeuta, la psicoterapeuta está enfrente del sufrimiento humano y no lo podemos banalizar. Tú no le puedes decir a una persona que se le ha muerto la madre, pues ya era mayor y ya descansa. O sea, eso me lo puede decir la portera de mi casa, pero no me lo puede decir la psicóloga. No, la psicóloga me tiene que decir otra cosa. Y entonces yo encontré tal laguna detrás de eso, encontré tal laguna que pensé, yo tengo que diferenciarme, ¿no? O tengo que conseguir. Yo, por ejemplo, en mis formaciones, esto lo intento mucho, ¿no? Es decir, yo tengo que conseguir que los psicólogos y las psicólogas nos dejemos ya de banalidades y que están bien, quiero decir, que está bien ser positiva pero no todo el mundo puede serlo, ni en todo momento se puede ser, ni en todo momento es conveniente, ¿no? Yo siempre digo, perdona porque soy un chapas, tengo un TDAH de la hostia, entonces no me callo, ¿eh? Pero yo siempre digo que en muchas situaciones de la vida, estar mal es una respuesta saludable. Si a ti te están puteando en el trabajo y estás con ansiedad y estás mal, estás teniendo una respuesta saludable. Si tú tienes una relación de pareja y con esa persona estás teniendo un momento de crisis, estás jodida. Es una muestra de salud emocional. Entonces yo no puedo decirle a esa persona que se anime. Lo que tengo que hacer es explorar eso y cómo puedo hacerlo crecer y llevarlo, ayudar a esa persona a llevarlo hacia otro lugar. Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Con el acompañamiento. De hecho, también escuchándote pensaba, es que la psicología ya como con ese término de paciente que viene de pathos, que ya de por sí significa sufrimiento,
ya nos da muchas pistas acerca de cuál es nuestra tarea, ¿no? Como terapeutas, acompañar en ese sufrimiento. Y creo que ese discurso en exceso positivo y esa dictadura incluso de la felicidad ha generado mucha frustración y mucha culpa cuando es lo contrario a lo que nosotras como terapeutas tenemos que generar, ¿no? Que es esa comprensión, esa empatía, ese acercarme a ese dolor, poder dar de la mano y decir, ok, esto está siendo muy doloroso para ti, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? O ya no a qué hacemos con ello, sino vamos a sentirlo, pero yo estoy aquí contigo para eso, no voy a ponerte más encima de ese dolor, la carga de la responsabilidad, la carga de la culpa, la carga de la frustración, ¿no? De no poder hacer otra cosa diferente. Y la carga del gilipollismo, porque claro, al final hay gente que dice, claro, es como si no te animas es que eres idiota, ¿no? O si no le sacas un aprendizaje a esto es que eres idiota. Yo fui boxeador profesional, recuerdo una vez en un vestuario llegar un peleador, un boxeador que venía del combate que le habían dado una paliza pobrecillo y estaba ahí llorando de rabia. Y llega el entrenador y le dice, bueno, venga, vamos a sacar conclusiones, ¿no? O sea, a ver, ¿qué cosas hay que mejorar? Y yo pensaba, hostia, déjalo que llore, le habrá porreado a este chaval, ¿no? Está con... o sea, hay un momento en el que la rabia y la frustración tienes que dejarla seguir y salir, porque si no es peor. O sea, ¿cómo vas a sacar cómo vas a sacar un aprendizaje de una herida que está, sabes, sangrando en ese momento? Coño, el aprendizaje requiere su tiempo, ¿no? Ujú. Justo, Claro. justo. También estaba pensando como, volviendo como a eso punky, claro, ahora estamos hablando nosotros dos desde una entera aceptación a este concepto, pero entiendo o imagino o puedo pensar que otros compañeros o compañeras de profesión, escuchando este discurso, hayan podido confrontarte que por ahí no es, que esta no es la forma de hacer psicología. Entonces, ¿con qué mensajes, Víctor, si es que te has encontrado con alguno de ellos, con qué mensajes te has encontrado por parte de personas, pues eso, compañeras de profesión, que de alguna forma criticaban o tachaban de incorrecto ese discurso o esa forma de ver y de hacer la psicología? Yo siempre pienso que cuanto más te pica, más terapéutico es, ¿no? Es decir, cuando la gente me viene, no, porque esta no es la manera, no sé qué, y yo les digo, claro, claro. Y ya, bueno, claro, claro, le digo, qué terapéutico va a ser para ti, ¿no? Obviamente, cuando somos adultos, cada uno elige una manera de trabajar. Yo sí que no quisiera dar a las personas que nos están escuchando, darle diríamos, la imagen de que yo tengo la razón y los demás no. No, yo tengo una manera de verlo y pienso que esta manera de verlo puede ayudar a gente. Y probablemente otra persona que tenga otro enfoque, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. A veces con ejemplos se ve más claro. Vale. Resulta que hice un tuit, hace tiempo hice un tuit y rajaba un poco del mindfulness, ¿no? Rajaba del mindfulness como intervención para trastornos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, había leído un paper, y entonces yo criticaba el estudio. Hasta cierto punto, metodológicamente, no me parecía que estaba bien hecho, y entonces rajé. Y automáticamente saltó, claro, en Twitter, ¿sabes? ¿No? ¡Buah! Salió toda la peña, todo el hate. Y entonces una chica me dice, es que lo que pasa es que tú no tienes ni puta idea de lo que es la meditación, no sé qué y tal. Digo, bueno, no sé, digo, yo he vivido en un templo budista durante 8 meses en Tailandia. Digo, yo me levantaba cada mañana a recitar los sutras y he estado, no sé si 8 meses será bastante tiempo para experimentar la meditación. Y luego mis 25 años como profesión, no sé si serán 25 años suficientes como para saber que infinidad de pacientes, yo podría contar por miles, con trastornos obsesivos han intentado meditar sin éxito. Eso no es decir que el mindfulness es malo. Lo único que estoy diciendo es que el mindfulness no debe ser prescrito como única técnica para resolver un trastorno obsesivo. Habrá momentos. Ahora, que una persona que no está razonablemente bien y ya no tiene pensamientos intrusivos y ya no está tan ansioso, la práctica de la meditación le puede ayudar. Obviamente, estamos todos de acuerdo. Pero claro, o sea, yo lo que veo muchas veces es el hate este compulsivo, ¿no? De salgo y digo algo sin pensar. O sea, digo lo primero porque veo un titular y salto, ¿no? Y esta cultura del titular, de la crítica por el titular, ¿no? Tú dices algo y yo te rajo por esto que tú dices.
coño, esto yo creo que no es lo correcto es, en todo caso, preguntar, oye, ¿qué te hace pensar esto? O estoy interesado en saber por qué estás diciendo tú esto, o en qué te basas, o cuál es tu... No, porque entonces puedes tener una conversación constructiva, pero el hate por el hate, hostia, Ujú. Ya, entiendo. Sí, y te lo preguntaba también, no tanto como para mm, pues poner el dedo índice sobre aquellos detractores o posibles detractores de eso, de tu discurso, sino también para que nosotras como terapeutas hagamos ese ejercicio no juicioso, pero sí de reflexión crítica, ¿no? De eh, qué es lo que pasa dentro de mí como psicóloga cuando veo a otra persona haciendo psicología de una forma diferente a lo que yo concibo, qué pasa dentro de mí, ¿no? ¿Qué se remueve y qué me genera esa incomodidad? Porque tal vez esa incomodidad venga dada de un necesito defender mi forma de ser y ese rol, porque plantearme una forma diferente quizá también sería abrir un interrogante dentro de mí que me haga pensar en, ¿y entonces qué es lo correcto? ¿O qué es lo que no es correcto? A mí me han dicho que hay una forma correcta de hacer la psicología, pero si se abre dentro de mí un escenario diferente, entonces me puede generar esa incomodidad también el hecho de tener que pensar, el hecho de tener que pensar, quizá el hecho de tener que cuestionarme ya de por sí es incómodo. Entonces, eso no es tanto como una pregunta desde otro podcast, pues mainstream, que hablemos de, ¿ya has recibido críticas? ¿Has recibido hate? Sino también que nosotros podamos hacer ese ejercicio de dónde vienen esas críticas y cómo yo me siento como psicóloga cuando hay otro compañero o compañera de profesión que habla un idioma un poquito diferente. ¿Qué pasa dentro de mí ahí, ¿no? Y qué tan rígida es mi forma de ver la psicología y, por lo tanto, de tratarme a mí misma, ¿no? De qué tan rígida es la imagen que yo tengo de mí como psicóloga. me gusta mucho como lo dices, lo has dicho de una manera muy bonita. Yo quizá la única cosa es que a mí me cuesta mucho entrar en el juicio, ¿no? Entonces entiendo que una persona que durante 20 años ha hecho las cosas de una manera, que me escuche a mí decir una palabrota o hacer un comentario de no sé qué, le puede afectar. Es que lo entiendo perfectamente, porque no lo quiero ver como una rigidez, lo quiero ver como también una fidelidad a una misma. ¿No? Si tú llevas 20 años haciendo una cosa y confiando en una cosa y creyendo en una cosa, es normal que ver a otra persona haciéndolo de otra manera te lleve, hostia, te choque. Este choque no siempre es malo y no siempre es necesario tampoco. Quiero decir que también me entiendo que alguien pueda abandonar eso y decir, a mí no me interesa lo que hace este tío. Y ya está. Yo no voy a... Decía Saramago, ¿no? Que la gente se convence a sí misma, que no hace falta que la convenzamos nosotras, ¿no? Mm, puedo pensar y puedo hipotetizar, ¿no? ¿Qué pasa detrás de eso? O podría llegar a pensar que hay una cierta rigidez o miedo, ¿no? Cuando alguien puede juzgar cómo otro trabaja. Lo puedo pensar, pero en mi caso yo no diría nada, porque intento ser muy respetuoso. A pesar de, si quieres, de esta presentación garrula que yo tengo, ¿no? Esta mise en scène, que dirían los franceses, la mise en scène un poco, si quieres, transgresora, pero en el fondo intento ser muy respetuoso. Yo no me metería nunca con nadie. O sea, nunca me iría al muro de nadie a decirle, esto que dices es una mierda, ¿no? O nunca, jamás. Y aunque lo piense, porque pienso, o sea, soy humano y obviamente juzgo, ¿eh? Pero no juzgaría nunca en público, ¿no? Tiendo a pensar que todos tenemos nuestros timings para hacer las cosas, ¿no? Y ya, es verdad lo que tú has dicho una cosa maravillosamente, ¿no? Cuando a alguien se le remueve la tripa, hay un deseo también, ¿no? Es como aquellas novelas románticas en las que acaban enamorándose dos que se tenían manía, ¿no? No sé si, ¿sabes? Esas novelas que leíamos de adolescentes, ¿no? De dos que se llevaban súper mal pero acaban follando. Pues es un poco eso, puede pasar eso a veces también con la psicología, ¿no? Con las diferentes visiones de la psicología. Puede ser. Sí. Víctor, uno de tus libros es ese, el de psicología punk, ¿no? Como vas a hablar de otro de ese concepto, pero Que lo también hay otro recomiendo a todo el mundo, concepto. lo recomiendo a todo el mudo que se lo compre. O sea, a ver, yo he venido a hablar de mi libro, o sea, Muy bien, claro. está fenomenal. Pero mira, no iba a hablar solo de uno, sino de dos, porque tienes otro.
es sobre autoestima punk. Mm. Entonces a mí este concepto también me interesa mucho, porque entiendo que vaya relacionado, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la autoestima punk y por qué la autoestima desde ahí? Mira, mm, quisiera hacer un poco de desagravio acerca de mis dos libros, ¿vale? Es decir, los dos libros, yo creo que, por ejemplo, si eres una profesional de la psicología, yo creo que cuando lees los libros te das cuenta que hay mucho más que una ironía o que un... No son libros de recetas, ¿no? Son libros un poco que te cuestionan diferentes cosas. Cuando eres un profesional, yo creo que lo puedes leer desde otro nivel también. Te das cuenta de, bueno, de que hay un psicólogo con 25 años de experiencia explicando cosas que son tal cual, ¿no? En el concepto de la autoestima punk vuelvo a rajar sobre este concepto de la autoestima, que yo creo que está muy mal entendido, ¿no? Yo creo que se ha entendido muy mal la autoestima como algo que hay que subir. Y entonces hago una crítica muy seria sobre el asunto porque pienso que muchos de los psicólogos que usamos el tema a veces es porque no sabemos enfrentar los problemas que las personas tienen y es mucho más fácil desviar el objetivo terapéutico hacia la idea de, bueno, esto es un problema de autoestima. Pero en realidad el libro parte de una pequeña premisa que es, si tú te quejas de la autoestima es que tienes autoestima. ¿Vale? Y propongo una hipótesis en el libro, ya digo que yo no tengo la razón ni tengo más razón que nadie, simplemente lo que quiero es que la gente piense, ¿no? Mi hipótesis es, si tú te quejas de tu autoestima, es que tienes una parte sana que dice, oye, me cago en la puta que no, que podría mejorar en esto. Esto es la base de la neurosis, quiero decir, la neurosis tal y como se define a finales del 19 o a principios del 20 es el deseo de ser otro. ¿Vale? El deseo de ser otro, el deseo de tener cualidades que a lo mejor, yo que sé, admiro en otro. Y entonces en el libro lo que hablo, si quieres, de una manera un poco más novedosa, es que de esa pelea entre esas dos partes de nosotros, ¿no? La que opina que debería ser de otra manera y la que de alguna manera impide el cambio, es en esa tensión donde aparece la verdadera autoestima, el curro personal, ¿no? Y el curro personal es al final eh, hacerte más amiga de ti misma, ¿no? No desde la perspectiva de estar encantada de conocerte, ¿no? Es decir, yo soy estupenda puramente y estoy encantada de conocerme, sino que soy estupenda en mi mierda también, ¿no? Y puedo mostrar mi mierda porque a veces mi mierda es buena para la gente, ¿no? Este concepto de convertir la mierda en abono, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo lograr que aquellos aspectos de mí que son más oscuros o menos mostrables o de los cuales me puedo avergonzar un poco, cómo puedo lograr que esos aspectos precisamente sean los más interesantes para el mundo, ¿no? Pero yo creo que a todas nos ha pasado estar delante de una persona que tú digas, hostia, pero es que justo esto que tú te avergüenzas es lo que más me interesa de ti, ¿no? Ujú. Total. Sí, y también siento eso, de nuevo, que nos acerca a un lugar más realista y a no caer en esa trampa del rechazo. Para mí esta trampa del rechazo tiene que ver con yo trabajo en este presente y trato de mejorar aquellos aspectos que me generan cierto malestar acerca de la forma en la que soy. Y una vez hago como ese cambio y evoluciono y entonces soy una persona súper construida y súper trabajada, entonces paso como a compararme con cómo era yo antes. Entonces yo ahora soy de esta forma y acepto mis defectos y abrazo mis cualidades, pero antes no era así, porque antes los defectos que yo tenía eran algo que me generaba mucho malestar, tenía una concepción súper negativa de mí misma. Entonces entro como ahí en esa trampa en la que para aceptarme yo ahora necesito rechazar lo que yo era antes. Entonces vuelvo como a revictimizarme sin saberlo en esa herida de rechazo y cuando realmente tú eres todas esas, ¿no? Que es un poco también la idea que yo trato de trabajar en terapia precisamente porque los pacientes también hablan mucho desde ahí, ¿no? Cuando se va avanzando en un proceso terapéutico, hay como verbalizaciones que pueden pasar desapercibidas porque son muy sutiles, en los que quizá los pacientes o los pacientes se comparan como en cómo eran antes, ¿no? Cómo eran antes de venir a terapia. Y para mí eso es algo que tenemos que coger.
a lo que agarrarnos y Yo te voy a decir, decir es una que estaba cosa. todo bien. Perdona que te interrumpa, es que hay gente que molaba más antes de hacer terapia. Yo conozco un montón de gilipollas que han hecho terapia y que les escuchas un discurso que dices, tío, me gustabas más antes de la terapia. Es verdad, ¿eh? O sea, tienes toda la razón, que tienes absolutamente toda la razón. En el fondo la aceptación es paradójica, porque si tú no te aceptas, la verdadera aceptación sería aceptar que no te aceptas, ¿eh? O sea, aceptar que estás jodida de por vida. Y yo creo que cuando uno es capaz de entender que vas a estar jodido de por vida, entonces es cuando empiezas a estar bien. Dejas de pelear en una cosa absurda, ¿no? Yo o sea, en el libro Autoestima Punk hablo del concepto de Vygotsky que él llamó la zona de desarrollo proximal, ¿no? En la zona de desarrollo proximal. Y yo me llevo ese concepto hacia la autoestima, como diciendo, nosotros tenemos una serie de cualidades y tenemos una serie de mierdas. Las mierdas que tenemos tienen una zona de desarrollo proximal, las puedo mejorar un poco. Pero luego hay cosas que no vas a cambiarlas ni de coña. Yo soy calvo, ¿no? Y no lo puedo cambiar ni de coña. Hay cosas que no las vas a cambiar ni de coña. Y estás poniendo ahí una energía brutal que te está haciendo perder la vida. Entonces hay un momento, yo creo que es un momento de madurez emocional cuando una dice, mira, es que esta mierda no la voy a cambiar, soy así. Fíjate, pero no desde el estar encantado de conocerme, sino decir, bueno, esto es un tema que yo no lo voy a lograr, sin embargo puedo mejorar, como tú muy bien decías, puedo mejorar otros aspectos y voy a mejorar otros aspectos, pero este rollo de tu mejor versión, ¿no? Es perverso, porque claro, eso no tiene fin y eso es entrar en el sufrimiento absoluto, ¿no? Ujú, total. Sí, esa trampa, ¿no? Eso es una trampa. Eh, Tengo también una pregunta y es que, claro, aquí estamos hablando como de la psicología siendo como seres portadores de la misma, sin tener en cuenta que para llegar hasta aquí hemos tenido que formarnos. Entonces también quiero hacer como un poco ese ejercicio de fusión, ¿no? De fusión de cómo vemos ahora la psicología también en función de cómo nos han dicho que tenemos que verla. Entonces aquí mi pregunta es un poco ¿cuál es ese gran error que crees que existe en la forma en la que se nos forma como terapeutas? Vale, es que uno no se nos forma como terapeutas, por lo tanto ahí de alguna manera os agradezco la voluntad de haber hecho un máster, ¿no? O de este programa que queréis hacer en EUNIP, porque me parece que hay que formar a la gente como terapeutas, ¿no? En la carrera de psicólogos no te forman como terapeutas. Yo abogaría, si fuera un poderoso, abogaría por una creación de un grado en psicoterapia directamente, ¿no? Como decir, es una cosa diferente. Pero, bueno, esa es mi opinión, que tampoco es mejor que la de todo el mundo. La primera cosa es que no se nos prepara como terapeutas. ¿Y por qué no se nos prepara? Mira, ayer tenía una conversación, yo estoy lanzando ahora un curso de terapia breve y entonces alguien me preguntaba, tenía dudas para apuntarme, y entonces me hablaba es que claro, en la universidad me han enseñado de que tengo que hacer terapias validadas científicamente. Y a mí me daba la risa, porque digo, pero ¿qué coño es una terapia validada científicamente? O sea, una terapia validada científicamente es cualquier terapia a la que queramos hacerle un paper. Vamos a hacer un estudio con cualquier terapia. La gente que me dice, no, es que, pongo de nuevo, perdonar, el ejemplo del mindfulness, ¿no? El otro día hablaba con una amiga mía enfermera que ha hecho un estudio de mindfulness para el dolor crónico, no sé qué, en su ambulatorio y claro, ha salido bien. Y le digo, pues claro que ha salido bien. Si tú haces 8 sesiones de mindfulness basado en estrés, no sé qué, 8 sesiones de 2 horas cada semana, durante 8 semanas, tú metes un grupo de personas con fibromialgia y las cuidas y les haces luego un café con una magdalena, ¿vale? Al cabo de 8 sesiones todas han mejorado. Bien, pero yo no sé cuál es la variable que ha generado cambio. ¿Ha sido el café con leche y la magdalena? ¿Ha sido que se reunían cada día 2 horas? ¿Ha sido las técnicas de mindfulness? ¿Ha sido la conversación sobre el mindfulness? Es decir, metodológicamente aislar la variable es muy complicado. Entonces yo le decía a esta chica que hacía una pregunta que entiendo que era lógica, ¿eh? Yo le digo, bueno, es que una terapia, si te han enseñado eso y no te han enseñado a hacer una evaluación crítica de un método, o sea, de una metodología de estudio, te están engañando, porque claro, lo que te están vendiendo ellos es lo que quieren venderte, ¿no? ¿Qué es una terapia validada científicamente? Es que es un absurdo.
Es un absurdo. O sea, yo te digo, cualquier terapia a la que podamos ponerle el tiempo para dedicarle un estudio, tiene que tener cambio, porque a la que cuidas a la gente que mejoran. Es que eso tiene una... Es obvio. Claro, Ujú. yo podía Vale. haber hecho en vez de mindfulness, imagínate, yo que era boxeador, imagínate que yo monto un estudio de una sesión semanal enseñando a boxear a mujeres fibromialgicas, ¿vale? 2 horas a la semana. Entonces vamos a hacer una reunión inicial, una conversación, haremos una clase de boxeo, obviamente adecuado para mujeres con fibromialgia, y luego nos tomaremos un croissant y un café con leche y haremos red social. O sea, estoy convencido de que todas puntuarían luego mejor al cabo de las 8 sesiones. Es que, claro, hay ahora viene la ola de los psicodélicos. Espérate, porque eso va a ser otra cosa. Ahora van a venir estudios de uso de psicodélicos en trastornos ¿por qué? Y además porque la industria farmacéutica va a estar encantada. Va a estar encantada la industria farmacéutica de que ahora, además de un antidepresivo, te vamos a cascar una seta. ¿Sabes? O sea, yo creo que hace falta, uno, formación rigurosa en metodología, enseñar a la gente, oye, cómo rajar de un estudio, y luego, dos, enseñar a la gente cómo cuidamos de los otros, ¿no? Y qué técnicas. Yo soy muy fan de los estudios diríamos, en técnicas de eficacia en psicoterapia, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer para que una terapia funcione? Ujú. Sí, sí, porque yo, cuando decías, ¿no? Lo de este grado de psicoterapia al margen del grado de psicología, lo pensaba también, lo consideraba seriamente porque yo recuerdo salir de la carrera y decir, no tengo ni zorra idea de cómo sentarme con otra persona y cómo ¿Y ayudarla. qué Sé le sentarme, digo? claro, sé sentarme con una amiga y poder ayudarla, pero no sé hacer terapia. Me salí con esa sensación Y y suelo sales salir del con un máster montón. perdona, y Sí. del máster general de psicología sanitaria sales igual. Quiero decir que un alargar en el tiempo la misma sensación. Es decir, tú acabas del máster, vale, ya tengo mi certificación como máster de psicología general sanitaria, vale, pero tú te pones delante de una persona y sigues sin saber, coño, por dónde empiezo con esto, ¿no? Y cuando la gente está jodida de verdad, ¿qué hago cuando la gente tiene pensamientos de tirarme por la ventana? O sea, mm, hace falta mucho trabajo. Por eso digo que estáis haciendo muy bien en tratar de formar a las personas que sean de vuestra comunidad, obviamente, claro que sí. Ujú. Sí, bueno, gracias por ello. Pero sí, yo recuerdo eso, salir y primero no pensar en que no sabía ser psicóloga. Pero también ahora pienso o considero que ese pensamiento no venía tanto de que yo no supiera ser psicóloga, sino de nuevo, esa definición implícita en cómo es ser una buena psicóloga, cómo debe ser una buena psicóloga. Entonces, claro, para mí ese gran error, por ejemplo, si yo contestara esa pregunta, sería esa definición demasiado estricta y rígida, como hemos ido hablando, de lo que es ser una psicóloga. Eso era lo que me bloqueaba. Y poquito a poco lo he ido deconstruyendo, pero hay veces que siguen ahí esos pensamientos relacionados con lo estoy haciendo bien, esto es lo que se supone que tengo que hacer como psicóloga o no valgo para esto, o esto no es demasiado correcto siendo psicóloga, o no debería decir esto porque esto no es lo adecuado, ¿no? Entonces, de ahí también un poco este episodio. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con Víctor antes de este episodio, el otro día nos reunimos para hablar un ratillo, solo pues eso, para poder conocernos. Y para poder hablar de cómo nos imaginábamos este episodio, lo decía yo, Víctor, el objetivo que tengo con este episodio es que las personas que lo escuchen puedan acabar el episodio, soltarse esos botones de la bata, dejar la bata en la silla y salir hacia adelante sin ese peso. Y creo que al menos la semilla, como siempre, de la duda o de la reflexión le hemos planteado. ¿Cómo lo ves, Víctor? No sé si quieres añadir alguna reflexión así última. Bueno, la verdad es, no, solo darte las gracias por la oportunidad que me das de poder explicar mis cosas.
Para mí es muy importante esto que he dicho. Yo no tengo más razón que nadie, ni quiero tener más razón que nadie, pero sí lo que me interesa es que las personas como terapeutas sean críticas y que puedan reflexionar y pensar. Y tú has dicho una cosa que es muy importante, que es no descartemos nada porque de entrada nos choque. Me parece que eso es algo maravilloso. Y cuando uno es terapeuta y tiene experiencia como terapeuta, yo creo que eso va cayendo por sí solo, ¿no? Porque vas viendo gente y gente y gente y gente y gente y ves que somos todos tan diferentes, ¿no? Y que hay tantas maneras de llegar que es así. La recomendación que haría a las personas que nos escuchan es, bueno, este ser abierto de mente tiene que ver con aceptar que la gente somos todos, ¿no? De su padre y de su madre. Ujú. Vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, Víctor, ha sido un placer compartir este ratito de lunes, que hoy grabamos un lunes, aunque lo estéis escuchando un martes, pues conjunto. Para mí ha sido eso, una forma muy divertida de, de trabajar y sí, muy fresquita, diría. Pues Ha sido sí, un rato muy tía, fresquito. sí, yo pensaba lo mismo, digo, mira, empiezo la semana hablando con Isabel, o sea que con Isa, hablando con Isa. Empiezo hablando con Isa, o sea que es una buena manera de empezar la semana. Qué bien. Pues mil gracias, Víctor. Por aquí, encantadas de acogerte en cualquier otro momento. A vosotras, que sois Eh, estupendas. Así lo dice el nombre. Así lo dice el nombre. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a todas las personas que, como siempre, están ahí al otro lado escuchando, reflexionando. Me hace mucha ilusión imaginarme a cada personita en su espacio, algunos paseando por la playa, otros de camino al trabajo, pensando en menuda mierda que tengo que ir a trabajar, otros en la ducha. Me hace como mucha ilusión ese momento de qué estará haciendo la gente mientras nos escucha. Así que bueno, pues de cualquier modo, gracias por eso. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio y un abrazo para todas vosotras.